Bueno, eh, lo que vamos a hacer en este momento es hacer una aplicación de Excel. La herramienta que vamos a usar es Microsoft Solver. Como pueden apreciar, la versión de Excel que estamos usando para desarrollar el ejercicio es la versión 2011 para Mac. Supongamos la siguiente situación. Tenemos la cuenta de un cliente, un solo cliente, que tiene las siguientes facturas emitidas pendientes de pago, ¿cierto? Enumeradas del 1 al 18, con su respectiva fecha de emisión, número de folio y monto bruto a cancelar. Y por otra parte, tenemos un monto acreditado en las cuentas de 403.895. El supuesto es el siguiente. Tengo este monto y no me he podido poner en contacto con el cliente para que me indique la nómina de pago. Por otra parte, necesito hacer la aplicación, es decir, la cancelación de las facturas de este monto para ir rebajando de las cuentas por cobrar del mismo cliente. Entonces, las combinaciones, es decir, por ejemplo, yo podría tomar esta factura, esta que está acá, ¿cierto? Y decir, más y esta, es decir, esta, por ejemplo, más esta y esta, me van a dar el valor de la conciliación, pero no es el valor exacto, ¿cierto? Si se fijan, si yo sumo 476.213 versus lo que yo tengo acreditado en la cuenta. Considerando que hay 18 documentos, las combinaciones posibles para llegar a hacer la conciliación son prácticamente infinitas, un número muy grande. Por lo tanto, no es una solución ir por ensayo y error a llegar al monto exacto de que es el que está acreditado en la cuenta. Entonces lo que vamos a hacer es utilizar el solver que viene incorporado como complemento en el programa para poder llegar a la solución, ¿cierto? En esta versión de Microsoft Excel, el solver no se obtiene de la misma parte que en las versiones para PC. Para llegar al solver yo tengo que ir aquí a las herramientas y a los complementos, ¿cierto? Y aquí voy a tener que checar el complemento solver, ¿cierto? En este caso ya lo tengo chequeado, por lo tanto lo vamos a avanzar, digamos. Si tú vas acá a los datos, ya contamos con la herramienta. Importante que en ocasiones nosotros nos damos cuenta que la diferencia, hay diferencias entre el programa para PC de Excel y la versión para Mac. Pero en este caso, afortunadamente, nosotros tenemos que es la misma, es la misma estructura. Por lo tanto, no deberíamos tener problemas para resolver el problema. ¿De acuerdo? Vamos a empezar. Tenemos que abrir una columna, ¿cierto? Que se va a llamar binario. Binario, ¿cierto? Y le vamos a dar una lista de valores, ¿cierto? Inicialmente le vamos a dar el valor de 1, ¿cierto? Y lo vamos a enmarcar. ¿De acuerdo? Luego de eso, tenemos que definir una celda objetivo. El método que vamos a usar es de programación lineal utilizando el método simplex, ¿ya? Que tiene la siguiente estructura. Tiene una función objetivo, ¿cierto? Que es el valor al que yo debo llegar. Y también restricciones, que es lo que vamos a hacer más adelante. Vamos a usar la función suma producto. Igual suma producto. Luego vamos a tomar la columna del monto de las facturas que se encuentran pendientes de pago y la columna de binario. En este momento, me imagino que ustedes no tienen muy claro cuál es el propósito o cómo se va a llegar al ejercicio, pero a la medida que lo vayamos desarrollando, se van a dar cuenta
que vamos a poder llegar fácilmente a la conciliación. ¿Cierto? ¿Qué es lo que hace esta función? Toma esta columna y toma el primer elemento de la columna, en este caso la celda E3, y lo multiplica por la celda G1. Luego de eso repite lo mismo con la celda E5, perdón, E4, aquí estamos viendo un error, con la celda E4 y lo multiplica con la celda G4. Ahora, si ustedes se fijan, está todo multiplicado por 1, por lo tanto es simplemente la equivalencia de la suma. Si yo, por ejemplo, voy a sumar esto, todos los montos de la columna E, suma, ¿de acuerdo? Debería ser igual al valor del suma producto, ya que, si se fijan, vamos a tomar el formato, el mismo valor, ¿cierto? Ya que está multiplicado por 1. Empecemos. Vamos a aplicar el solver, dato, solver. Primero, ¿cuál va a ser mi celda objetivo? Mi celda objetivo es esta. Y yo tengo la opción de maximizar una utilidad, por ejemplo, minimizar un costo o llegar a un valor determinado. En este caso, el valor que vamos a usar es el valor que a mí me pagaron y que tengo acreditado en la cuenta, ¿cierto? Que son 403.895 pesos. Luego de eso debo indicarle cuáles son las celdas que van a cambiar. Entonces yo le voy a indicar acá, estas son las celdas. Es el rango de G3 a el G20. ¿Cierto? Lo tomamos de nuevo. Vamos a eliminar esto que está acá. Y vamos a agregar restricción. Yo le voy a decir como restricción a la planilla que estos valores deben ser binarios. Es decir, deben tener el valor 1 o 0. ¿Listo? Y vamos a usar el método simplex para resolver el ejercicio. Aclaraciones. Primero, el método simplex es una herramienta de programación lineal que mediante cierta secuencia de pasos y de iteraciones va a llegar a un resultado óptimo. ¿Ya? Eso se ocupa para soluciones lineales. En este caso es un ejercicio lineal, por lo tanto no tengo problema. En el caso de que fuera un problema no lineal, con funciones objetivos, por ejemplo, no polinomiales, se debería usar otro tipo de métodos, como método GRG no lineal. ¿Correcto? El propósito, también quiero aclarar que el propósito de las restricciones binarias es que yo le exijo que al momento de cambiar, luego que empiece a hacer las iteraciones, es que tome el valor 1 o 0, es decir, cuando haga la multiplicación, en la función suma producto, al valor al tomar 0 va a ser eliminado y al tomar el valor 1 va a tomar el valor del mismo, del monto que se encuentra pendiente de la factura. ¿Cierto? Vamos a resolver el ejercicio. Esto podría tardar algunos minutos porque las iteraciones pueden tardar. En algunos ejercicios que yo he hecho pueden tardar varios minutos. Veamos cómo nos va. Empezó a hacer las iteraciones, está trabajando el solver y podemos apreciar que aquí está resolviendo, ya está calculando el programa. ¿Cierto? Estamos esperando la solución. Ya bastantes iteraciones. Listo. ¿Contamos con una solución? Sí. Solver encontró una solución. Se cumplen todas las restricciones y condiciones óptimas. Ok. ¿Se fijan? Estos tomaron el valor de 1. Vamos aquí, vamos a marcarlo.
el valor color verde, ¿cierto? Le dijimos de cierta forma, lo que quisimos hacer es decirle al programa, oye, dime qué combinación de facturas entre la 1 y la 18 en combinación me da este monto. Y la solución que encontró fue esta. Es decir, si yo sumo esta, más esta, más esta, más esta, más esta, me debería dar el valor. Por lo tanto, esta es una muy probable eh, solución. ¿Qué quiere decir eso? Que eventualmente el cliente nos estaría pagando las facturas que están indicadas acá, ¿cierto? Que sería esta factura, esa y la factura 900, 9.000, los 90.022. Veamos, ¿se cumple la igualdad? Es correcto. Ok. Esta es la solución al problema. Ahora, quiero hacer una aclaración. Se puede producir un problema cuando hay varias facturas que tienen el mismo valor, o eventualmente el problema podría tener más de una solución. En el caso en que el problema, el escenario, es decir, las facturas que se encuentran pendientes de pago en las cuentas del cliente, más de alguna tienen el mismo monto, entonces valdría la pena insistir con el cliente para que le entregue la nómina de pago. Esto sirve como una buena aproximación, pero el ideal es hacer esta conciliación, esta cancelación de facturas con la nómina de pago. Eso es, muchas gracias. No olviden suscribirse al canal, hagan sus comentarios y los espero hasta el próximo video. Muchas gracias.